Bueno, entonces vamos a ver bien resumido la presentación de cartografía de suelos. Entonces, para arrancar, nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué es un mapa de suelo? ¿Qué elementos se necesitan para elaborar un mapa de suelo? ¿Y para qué sirve un mapa de suelo? ¿Sí? ¿Qué es un mapa de suelo? Entonces, es una representación de la distribución geográfica de los suelos en una región determinada. Imaginen ustedes un mapa de bioma, por ejemplo, ¿sí? Donde en una zona se divide en zonas homogéneas, sí que tienen el mismo bioma. En este caso lo que tienen es el mismo suelo, ¿no? Limitan regiones homogéneas de suelo. Pero es una representación gráfica entonces de los suelos en una región determinada. Y el objetivo es tratar de fragmentar todas las áreas homogéneas de suelo, generando un mapa, donde cada área homogénea la vamos a denominar unidad cartográfica. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo el paisaje que tenemos en un lugar por áreas homogéneas de suelo, que vamos a llamar unidades cartográficas. Entonces, estas unidades cartográficas, ¿de qué dependen? Bueno, de los factores formadores, ¿no? De las características que generaron los factores formadores sobre esos suelos, ¿no? La geología, el material originario, el clima, la topografía o el relieve, la vegetación, ¿sí? Y la vegetación o los microorganismos y el tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, la cartografía de suelos se basa en caracteres físicos, químicos y rasgos que son permanentes o casi permanentes, ¿sí? Porque vamos a ver que estos mapas ya tienen bastante tiempo y sin embargo todavía algunas cosas se mantienen, ¿sí? Porque se trata de confeccionar mirando parámetros que son semipermanentes o más permanentes, ¿sí? Propiedades que son más eh, permanentes, ¿sí? ¿Y qué se usa para estudiar el suelo? Bueno, el paisaje, para lo cual es importante reconocer la forma del paisaje, ¿sí? No va a ser lo mismo un paisaje fluvial que podemos encontrar en pampa ondulada, ¿sí? O un paisaje más eólico, con deposición más eólica, por ejemplo, que encontramos en la pampa arenosa, ¿sí? Entonces, la cartografía se apoya en conocer y en los criterios que da la geomorfología y la fisiografía. Entonces, el análisis geomorfológico comprende la descripción e interpretación del origen y evolución del paisaje. ¿Sí? Esta geomorfología, las diferencias en el relieve, ¿sí? Es la mayor responsable de las diferencias edáficas locales. Así que es probable que si ustedes tienen una zona más alta y una zona más baja, ahí ya se diferencian dos unidades cartográficas distintas. O sea, el mapa me va a dividir dos zonas homogéneas, una más alta y una más baja, ¿sí? Bien, entonces las variaciones en el relieve constituyen una buena aproximación para separar suelos diferentes. Acá está como el ejemplo que les di recién. Imagínense un lugar que tiene una loma. Bueno, seguro que la parte más alta, que encima no tiene vegetación, va a ser distinta que la unidad 2, que tiene más vegetación, y va a ser distinta que la unidad 3, que es más plana, ¿sí? La unidad 2, fíjense que es la que tiene la mayor pendiente, y la unidad 1 es la que está como más arriba. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar toda esta información y todos estos factores? Y bueno, vamos a utilizar fotointerpretación, vamos a hacer interpretación de imágenes, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De imágenes satelitales o de fotografías aéreas. Después también tiene una parte de trabajo a campo, que ustedes ya lo vieron en el apunte de planeamiento, la etapa 1, que es la etapa de diagnóstico, ¿sí? Tiene después una etapa en el lugar donde yo tengo que ir a hacer en el campo una calicata y analizar todos los horizontes que aparecen
y analizar todo lo que vieron ya con los chicos en EDAFO, ¿no? El color, la profundidad, si hay moteados o concreciones, la consistencia, bueno, todo lo que vieron ustedes de la descripción de una calicata. Y después tiene una parte en el laboratorio, porque yo me voy a llevar unas muestras de cada horizonte que encontré en esa calicata que hice y voy a llevarlo al laboratorio para hacer todos los análisis químicos, ¿no? Vamos a determinar el pH, la conductividad, el contenido de nitrógeno, de fósforo, el porcentaje de arenas, el porcentaje de limos, el porcentaje de arcillas, el contenido de carbono y de materia orgánica, ¿sí? Todo lo que vieron en la serie, en lo que aparece de los datos analíticos. Bien, entonces, la cartografía digital está apoyada con sistemas de información geográfica. Puede proporcionar información en capas temáticas como la topografía, el drenaje, la cobertura vegetal, ¿no? O sea, yo puedo encontrar varios mapas distintos, mapas de cartas topográficas, como les conté que era también una herramienta de reconocimiento, un mapa litológico, un mapa de la vegetación. Podemos tener todos esos mapas. Con todos esos mapas, sumado a la salida a campo y a mis análisis en el laboratorio, voy a confeccionar este mapa de suelos, ¿sí? Hay que saber dónde muestrear, cada cuánto muestrear, ¿sí? Hay que ser medio sistemático en la toma de muestras. Entonces, analizando el paisaje, o sea, yendo al lugar, vamos a limitar las unidades geomorfológicas similares, ¿no? Entonces con eso ya vamos a tener un modelo geomorfológico y pedológico del lugar. Vamos al lugar y vemos dónde está más alto, dónde está más bajo, dónde está más cerca de la laguna. Entonces con eso delimitamos las unidades geomorfológicas. Con eso vamos a hacer además un trabajo a campo. Vamos a tener que hacer una descripción de varias calicatas y hacer un muestreo. En general los muestreos de suelo no se hacen en un solo lugar, sino que se utilizan muestras compuestas, o sea que se muestra en varios lugares de esa zona homogénea para que sea representativa la muestra, dentro de la zona homogénea, ¿no? Yo muestreo en distintos puntos. Y con eso voy a tener información de la génesis del suelo. Luego llevamos al laboratorio, donde vamos a hacer lo físico, químico y todo lo que es de mineralogía, ¿no? La textura, la clase textural. Con toda esa información ahí vamos a hacer una clasificación, se hace la clasificación taxonómica y se delimita la unidad cartográfica y ahí se confecciona el mapa de suelos. Entonces, la tercera pregunta decía, ¿cuál es el propósito fundamental de la cartografía? Bueno, es dar base para hacer predicciones que guíen la toma de decisión, ¿no? O sea, es mi base para tomar una decisión y nos va a guiar para tomar una decisión de manejo. ¿Sí? Predecir el comportamiento del suelo en un área determinada, tener en cuenta factores económicos y culturales, y nos van a dar las bases para las recomendaciones de uso y manejo, ¿no? Saber cómo es el uso actual de la tierra, evaluar si el uso potencial, o sea, si lo voy a seguir manteniendo con ese uso o tengo que ajustar el uso, lo estoy usando de más, lo estoy degradando o tengo que bajar el uso, lo estoy usando de menos, podría aumentar un poco el uso, podría cambiarle el uso, ¿no? Lo estoy usando como ganadero, pero puedo llegarlo a usar como agrícola, o lo estoy usando con agrícola y el suelo tiene ciertas problemáticas que en realidad convendría usarlo como ganadero para no deteriorarlo, ¿sí? Esto nos va a permitir también hacer un monitoreo y una mayor protección de los suelos y poder ir evaluando cómo es el riesgo de degradación, ¿no? Después nos permiten hacer mapas de contaminación de suelos, mejoras para un mejor manejo, ¿sí? Y hacer la planificación y el ordenamiento territorial, que es una palabra muy de moda ahora, que nos dice que hay que tratar de ordenar los territorios, ¿sí? Social, económico y ambientalmente, ¿sí? Y lo más común es a nivel de cuenca o subcuenca que se hacen los ordenamientos, porque se supone que dentro de la subcuenca el clima,
¿no? Es similar el ambiente. Bueno, estos mapas tienen distintas escalas. En función de la escala cambia su nombre y cambia para qué se va a destinar. Por ejemplo, los mapas muy detallados son los mapas de escala 1 en 5000, el que está arriba a la izquierda. ¿Sí? Eso se utiliza para hacer estudios de zonas agrícolas en proyectos puntuales y específicos. Después tenemos los mapas detallados, ¿sí? Que tienen escalas 1 en 10.000 y 1 en 20.000. Es ideal para áreas menores a 10.000 hectáreas y ese nos permite planificar y estudiar a nivel de parcela, ¿sí? Y también para trabajos de investigación. Pero si a nosotros nos interesa un campo y estudiar las parcelas, tenemos que hacer un estudio detallado, en 1 en 20.000. Después tenemos los mapas semidetallados, que son 1 en 50.000, que estos ya son para proyectos más grandes y es para una planificación más local, ¿sí? Por ejemplo, a nivel municipal. Después tenemos lo que son los mapas de reconocimiento en escalas 1 en 100.000 y 1 en 250.000, que estos son para hacer estudios y planificación a nivel ya regional y provincial, ¿sí? Y también para hacer inventarios. Y nos quedan la escala 1 en 500.000 o mayores, ¿sí? Que son los mapas esquemáticos o de exploración. Estos son a nivel país y sintetizan la información preexistente, sirviendo para estudios de planificación nacional, regional y como inventarios de recursos, ¿sí? Bueno, entonces, acá aparece ya el nombre de escala. No sé si lo vieron en algún momento, supongo que sí, pero repasamos que la escala es la relación entre el plano y la realidad, ¿no? Es una división que me equilibra, me iguala, ¿no? Por ejemplo, 1 centímetro del plano, ¿cuánto representa en la realidad? ¿Sí? Recuerden que si tomo 1 centímetro en el plano, es 1 centímetro y es X cantidad en centímetros de la realidad, ¿sí? Siempre utilizando la misma unidad. Pero la escala no tiene unidad. Entonces, acá decimos que en un mapa esquemático, por ejemplo, con una escala en 1 en 2.500.000, por cada centímetro cuadrado yo va a estar abarcando 62.500 hectáreas, ¿sí? En cambio, en un mapa de reconocimiento, en una escala 1 en 250.000, ¿sí? Ahí un centímetro cuadrado ya solamente nos abarca 625 hectáreas, ¿sí? Con lo cual ahí se dan cuenta que un mapa esquemático incluye más superficie que un mapa de reconocimiento. Bien, por ejemplo, este es un campo que está en la Facultad de Ciencias Agrarias, ahí en Ballet, en donde está la Facu Vieja. Bueno, ahí está, y está la escala, 1 en 20.000, y ahí se ve todo el campo que hay atrás de la facultad. Si yo cada vez voy aumentando el valor de la escala, o sea, me voy alejando, voy viendo cada vez menos detalles. Fíjense en esto. Ahora, para la escala 1 en 50.000, como antes veía solo, ¿no? Casi solo el lotecito este, donde está el ensayo, que es el que está gris más oscuro. Ahora ya veo eso y bastante más. Fíjense en una escala en unos 50.000. Cada vez la superficie que yo veo, miren acá, llego a ver, fíjense acá, ya llego a ver hasta la otra universidad, la laguna de Santa Catarina completa, y ya veo Lavallol, ¿no? Miren acá. O sea, todavía más, cuanto más me alejo yo, más superficie veo y menor detalle tengo. Sí, miren acá en una escala 1 en 500.000. Bien. Bueno, entonces, unidad taxonómica y unidad cartográfica.
Ya definimos la unidad cartográfica, ¿no? Los suelos que muestran en cada unidad cartográfica pueden ser identificados a distintos niveles de la clasificación taxonómica según la escala del mapa. Entonces, ya vimos que las unidades cartográficas son esos suelos homogéneos que encontramos limitados en una región, ¿no? Esa es una unidad cartográfica. Ahora, dentro de cada unidad cartográfica, los suelos llegan a cierto nivel de clasificación taxonómica según la escala del mapa. ¿Se acuerdan que ustedes en EDAFO vieron cuál es la clasificación taxonómica, ¿no? Orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Esa sería la clasificación taxonómica. Entonces, el nivel taxonómico en el que fue identificado el suelo de esa unidad cartográfica es lo que llamamos unidad taxonómica. O sea, esa unidad cartográfica es homogénea a nivel de serie o a nivel de subgrupo. ¿Sí? Cuanto mayor sea el detalle, ¿sí? Si yo voy de una escala en 1 en 5 millones a una escala en 1 en 5.000, es más, vamos a ver que 1 en 50.000, ya llegamos a tener mayor detalle y llevamos al nivel taxonómico de series, ¿entendió? Como que entonces, cada unidad cartográfica era esa división de la superficie. Ahora, el nivel taxonómico en el que fue identificado el suelo de esa unidad cartográfica es lo que llamamos unidad taxonómica, ¿sí? Vamos a ver que básicamente puede ser una unidad cartográfica homogénea a nivel de series o a nivel de subgrupo. ¿Sí? Esos son los dos que vamos a trabajar hoy. Recuerden que esta clasificación taxonómica es jerárquica, ¿no? Que quiere decir que cuanto más abajo voy, tengo que tener mayor detalle y mayor información. Bien, después tenemos una aclaración, que es una fase, que es la fase. La fase entonces es un agrupamiento creado para servir a propósitos cartográficos, a propósitos de manejo, ¿sí? Y en general las propiedades más comunes que separan, o sea, esta serie puede tener distintas fases. Son pequeños cambios que no son tan graves como para cambiar el nombre a la serie, sino que se le agrega un plus. ¿Está bien? Entonces, recuerden eso, la serie muchas veces hay pequeñas diferencias, son pequeñas, que no hacen a que yo tenga que cambiar el nombre de la serie. Entonces directamente se le agrega la palabra fase, que eso tiene más que nada un fin cartográfico, ¿sí? Y muchas veces se utiliza, por ejemplo, la pedregosidad, la pendiente, la profundidad, el drenaje, la erosión. Bien. Entonces, una unidad cartográfica son áreas específicas de paisaje que están identificadas con el nombre de una o más unidades taxonómicas. Entonces, la unidad taxonómica es un concepto abstracto que está definido en base a las propiedades del suelo. Y una unidad cartográfica agrupa pedones similares y continuos. Y la unidad taxonómica agrupa pedones similares sin referencia a su ubicación geográfica. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos. El primero, que está en naranja, dice CHA 6. CHA es el símbolo de la unidad cartográfica. Después dice CHA 6. Van a ver que así aparecen los mapas. Para los que no estuvieron en la clase, los chicos que ya estuvieron van a recordar que en la lista de unidades cartográficas que vieron aparece el símbolo de la unidad cartográfica y dice, por ejemplo, CHA 6 es una asociación de la serie Chacabuco en un 80% y la serie Rawson en un 20%. Ahí se entiende más o menos. CHA es el símbolo de una unidad cartográfica. Asociación es el tipo de unidad cartográfica. ¿Sí? Y la unidad taxonómica es la serie Chacabuco y serie Rawson. Ahí se entiende, o sea, cada unidad cartográfica va a tener una unidad taxonómica. Ese sería en una escala en 1 en 50.000, el que está en naranja. Y el que está abajo, que tiene unos símbolos, esa es la unidad cartográfica, MJTC-5. Todo eso es
la unidad cartográfica. Y al lado nos dice que es una asociación de un hapludol típico y hapludol éntico. Tenemos ahí el tipo, que es una asociación, y la unidad taxonómica en este caso, no sería serie, sería subgrupo. ¿Ven que dice hapludol típico, hapludol éntico? No dice serie Chacabuco o serie Rawson, dice que es un hapludol. Me quedé más arriba, estoy dando menos información. Bien, entonces estas unidades cartográficas, recordemos, la unidad cartográfica era esa división homogénea de esa superficie. Esa unidad cartográfica tiene suelos, está compuesto por distintos suelos, ¿no? Que son bastante homogéneos. Ahora, dentro de esa homogeneidad que vimos, puede ser más homogéneo o menos homogéneo, ¿sí? Los más homogéneos son las consociaciones, se llaman consociaciones. Recuerden entonces que la unidad cartográfica agrupa suelos que son homogéneos, ¿sí? Si los suelos son muy parecidos, los que están agrupados se llaman consociaciones. Si los suelos que están agrupados no son tan homogéneos, ahí ya pasan a llamarse asociaciones. Si son todavía menos homogéneos, los vamos a llamar complejos. Y si son todavía menos homogéneos, son muy heterogéneos, bastante heterogéneos, dentro de la homogeneidad que ya dijimos, los vamos a llamar grupos indiferenciados. Y entonces, acá está la diferencia entre consociación, asociación complejo y grupos indiferenciados, ¿sí? Una consociación, la unidad cartográfica está dominada por un solo taxón. Hay un solo taxón y hay suelos que son muy similares. ¿Sí? Entonces este taxón le va a dar el nombre a la unidad cartográfica. ¿Sí? Pero los otros son tan similares que no me afecta a la interpretación. ¿Sí? En cambio, en una asociación, en un complejo y hasta en un grupo indiferenciado, hay dos o más componentes distintos que ocurren con un patrón regular repetido. Bien, entonces la consociación está dominada por un solo taxón. Y la asociación y el complejo son dos o más componentes. ¿Sí? La consociación es un componente y la asociación y complejo son dos o más componentes distintos. ¿Sí? Y en general se le designa con los nombres de la unidad taxonómica y el porcentaje de cada taxón que lo integran. Bien. Entonces, acá vamos a hacer un repasito. Tenemos unidades cartográficas simples y unidades taxográficas compuestas. En el simple dijimos que teníamos un solo tipo de suelo, que es el que le da el nombre a la unidad cartográfica. ¿Sí? Ahora, lo que hay que aclarar es que dentro de esa consociación, el 50% de los suelos son iguales. Iguales, es la misma serie. Tiene 25%, puede llegar a tener, no es que tiene obligatoriamente, ¿no? Puede llegar a tener un 25% de suelos que sean un poco distintos, pero no limitantes al manejo. Ahora lo vamos a ver. Y puede llegar a tener hasta un 15% de suelos que sean distintos y con distinto manejo, que es lo que llamamos disímiles limitantes. En cambio, en las unidades cartográficas compuestas, que están formadas por dos o más tipos de suelo, ahí la asociación y el complejo lo que los diferencia es cómo es la distribución de ese suelo, por ejemplo, ¿no? Si el patrón de la distribución no es muy intrincado y los puedo discernir y los puedo separar a una escala 1 en 25.000, o sea, si me acerco lo puedo separar, estoy hablando de una consociación. Ahora, si estos dos o más tipos de suelos que dijimos que hay están muy mezclados, muy intrincados, ¿sí? en su distribución en esa superficie, entonces ya lo llamamos complejos y esos no se separan a escala 1 en 25.000. Mi ejemplo concreto es, por ejemplo, no sé si alguno tiene piso de madera con distintos colores o una laja con distintos colores. ¿O vieron eso que es como símil mármol? No sé bien cómo se llama, granito, que es blanco con puntitos negros y puntitos naranjas y puntitos rojos. Bueno, no sé si alguno tiene, o una mesada. Bueno, en los complejos es como si yo quisiera separar
los puntitos negros de los puntitos blancos, ¿sí? O sea, ni aunque me tire al piso yo lo voy a poder separar. Entonces está como tan mezclado que no lo puedo separar ni aunque me acerque. Esto es algo similar, ¿no? Una asociación yo los puedo, si me acerco, puedo llegar a ver una zona más alta, una zona más baja, entonces lo puedo llevar a ver. Ahora, el complejo no, porque me acerco y está muy mezclado. Bien, y acá está lo de suelos similares y suelos disímiles. ¿Se acuerdan que acepta un 25% de suelos que son similares, pero no limitantes? Entonces, los suelos similares están juntos en el paisaje y tienen la mayoría de las propiedades semejantes y tienen los límites comunes, todos, ¿no? Ahora, el suelo disímil difiere en una o más propiedad, pero las diferencias no son tan grandes como para afectar la interpretación. Ahora, estos componentes que son distintos pueden ser limitantes o no limitantes. ¿Está bien? Y ahí sí me empieza a afectar la interpretación. Entonces, un suelo dominante, por ejemplo, ahí tenemos un Natracualf típico. Puede llegar a tener una inclusión de un Argiudol típico. ¿Sí? Entonces, yo puedo llegar a tener hasta un 25% de suelos que sean diferentes, o sea, tiene alguna diferencia en una propiedad, pero que no afecta a la interpretación, y solo un 15% de suelos que son disímiles, o sea, tiene alguna propiedad diferente, y que encima lo hace y que afecta a la interpretación, ¿sí? Que es limitante. Bueno, y después tenemos los grupos indiferenciados que todavía son más heterogéneos, ¿sí? Estos suelos no están asociados geográficamente, pero son incluidos en la misma unidad de mapeo porque los requerimientos de uso y manejo son los mismos o muy similares. Acá no se describe el porcentaje que los compone, tampoco se utiliza la unidad taxonómica, directamente se dice grupo indiferenciado. En realidad no, se le da un nombre de fantasía que los agrupa. ¿Sí? Entonces, en los grupos indiferenciados se les da un nombre de fantasía que agrupa estos suelos que tienen requerimiento de uso y manejo iguales o similares. Por ejemplo, imaginen un arroyo. Yo tengo un arroyo, todos los suelos, no van a ser todos iguales, pero son tan heterogéneos que no los puedo separar, pero sí los manejo igual, porque los manejo todos como un suelo que es anegable, ¿no? Imaginen en los bordes de un arroyo, ¿no? O de una laguna. Son suelos que tienen la misma problemática, la misma limitación. Entonces, como lo manejo igual, directamente le podría decir, no sé, complejo de suelos del complejo del arroyo Dulce, complejo del arroyo Juárez, por ejemplo, ¿no? Entonces, directamente yo sé que todos esos suelos van a ser similares en cuanto al manejo, pero no los puedo separar, entonces no pongo los porcentajes y le doy un nombre de fantasía asociado a eso. Y después lo que nos quedan son las áreas misceláneas. Áreas misceláneas, por ejemplo, son las ciudades, la facultad, ¿sí? Fíjense, los polígonos industriales, son zonas que tienen poco suelo o nada de suelo y poca vegetación o nada de vegetación. ¿Sí? Esas son las áreas misceláneas, ¿no? Tienen entonces poco suelo. Bueno, acá esto después revísenlo, son los tipos de mapas que podemos encontrar, en qué escala está, cuál es la unidad taxonómica, cartográfica y los objetivos, ¿sí? Esto mírenlo, no hace falta que lo sepan de memoria. Y fíjense que hay un montón de formatos hay mapeados distintas zonas con distintas escalas. ¿Sí? Fíjense que en escala de semidetalle, en uno en 50.000, es el que está en color verde. Los mapas de reconocimiento en escala 1 en 100 son los que están de color rosa. Y los que están con puntitos rojos, ¿sí? Son los que están relevados con mayor detalle. En
uno en 25.000 y uno en 20.000. ¿Sí? Y ahí les aparece la superficie. Eso tampoco hace falta que lo sepan. Lo único importante es ver la cantidad, ¿no? O sea, a mayor detalle hay pocos puntos relevados. Cuanto más, a mayor detalle, ¿sí? Cuanto más grande es la escala y menor es mi detalle, empiezo a tener más superficie. Sí, bueno, en estas escalas, estos son los formatos de publicación. ¿Sí? Y a nivel esquemático, miren ahí la cantidad de nivel esquemático. Sí, ahí en uno en 100.000, en uno uno en 500.000, en uno en 1.000.000 está toda la Argentina relevada. Bien, ¿cómo está estructurado entonces un mapa de suelo? Tiene un mapa. Sea el formato que sea, tiene un mapa. ¿Sí? Esos numeritos que tienen ahí, esos son, así aparece el mapa. Aparecen los límites, es la línea continua negra, y el nombre de la unidad cartográfica son los símbolos, ¿no? A la unidad cartográfica se le asigna un símbolo, que es eso que dice ahí, ABB7, COL-MF, UD5, BR1, esos son los símbolos de la unidad cartográfica. Me la juego a decir que CO es un complejo indiferenciado, ABB es Abbott. Bien. Bueno, entonces, el mapa tiene un mapa, el mapa propiamente dicho, en esos formatos que les mostré, tiene un texto asociado llamado la memoria, ¿sí? Donde aparece toda la descripción de los suelos, del relieve, del clima, de cómo se hizo el mapa. Y después tiene la leyenda descriptiva, ¿sí? Entonces acá está toda la información que tiene el mapa, la memoria del mapa, ¿no? Que es el cuadernito naranja, no sé si lo vieron antes. Tiene la descripción de fisiografía, de clima, de vegetación, aparecen las unidades taxonómicas, las unidades cartográficas, se describen las unidades taxonómicas, el relieve, la posición, la vegetación, la descripción morfológica de los horizontes, la nomenclatura genética, los análisis físicos y químicos y la evaluación de las unidades cartográficas. Esto no se preocupen, evaluación de tierra ya lo vamos a ver cortito, solamente para que puedan entender estos mapas, pero ya lo vamos a ver. Es más, está al final del apunte de mapa, está cortito. Después les voy a mandar también un videito corto de cómo es, así ya tienen lo que es evaluación de tierras. El tema es largo y complejo, pero nosotros lo vamos a ver cortito, resumido, y vamos a nombrar los dos que se usan en los mapas para que ustedes entiendan qué es eso. Bien, y también hay mapas interpretativos, ¿no? A partir de estos mapas de suelo yo lo mezclo con otro tipo de mapas, le agrego la capacidad de uso, le agrego si es apto o no para cierto cultivo, le agrego la aptitud para el riego, ¿no? Y ahí tenemos mapas interpretativos. Tienen acá unas fotitos de algunas formas de abajo, pero básicamente es eso. Después les mando cómo es el manejo dentro del visor GeoINTA y del anterior INTA, ¿sí? Que es lo que vimos con los chicos para el práctico. Vayan leyendo el práctico porque el práctico está casi todo explicado, pero bueno, este es un resumencito de la clase que vieron con Ile.